Bueno, ya estamos en otro episodio de Dialéctica Abolicionista, este proyecto de diálogo sobre todo entre activistas animalistas, ya sea el enfoque que manejen, pero sobre todo que estén haciendo algún tipo de activismo. En esta ocasión, pues una compañera que yo no conocía en persona, había escuchado hablar de ella, pero no tenía el gusto de conocerla en persona. Ella es Guara Ulloa, es de Sí, Argentina. También está haciendo activismo bajo el formato que sigue la gente de veganismo en parques, o no sé si llamarle así. A veces no sé bien cómo explicar lo que es veganismo en parques, a pesar de que ya me lo han explicado varias veces. Pero sí, ella actualmente está, digamos, haciendo un activismo, no sé si llamarle independiente o colaborativo. Yo creo que es más como colaborativo. Entonces, no sé, ¿qué más quieras contarle a la gente sobre lo que haces? Básicamente sobre tu historial como activista y alguna otra cosa que tengas que decir sobre tu historial como vegana. bueno, em, activista vegana sería hace aproximadamente un año por el tema de la formación que fue sobre todo en cuarentena y también cuando surgió esto de veganismo en parques, de llevar activismo, comunicar con otras personas teniendo fundamentos desde el cuestionamiento más que nada. Eh, Hice también otros tipos de activismo, o sea, no llegamos a la posición en la que estamos ahora de la nada, sino que tenemos un trayecto y también reconocer que nos fuimos equivocando en ese transcurrir del tiempo y querer comunicar. Yo personalmente no uso animales hace aproximadamente 5 años, pero bueno, todo esto de comprender a fondo la teoría y los fundamentos fue recién el año pasado. Eh, bueno, eso, y sí, con un grupo de compañeros y también amigos, estamos activando con el formato de veganismo en parques, que se centra más que nada en charlar con las personas que están en el parque, también brindar charlas en espacios educativos, ya sea colegios o algún centro cultural que nos den el espacio. Y bueno, virtual, pero eso es algo como más sencillo. Está bueno también involucrarse y salir a la calle y tener otro tipo de contacto con lo que es el activismo. Ok, y bueno, basado en lo que acabas de comentar, eh, quizás valdría la pena comentar nuestras experiencias respecto a lo que es el dicho activismo. De hecho, el nombre o el tema principal con que yo titulé esta charla es de hablar con gente no vegana, y aquí pues habría que hacer como un paréntesis de que tanto la que realmente se asume o se percibe como no vegana, como los que eh, realmente no han entendido todavía bien de qué va el veganismo y ya están haciendo activismo, o sea, que lo que le llamamos algunos de nosotros el segundo adoctrinamiento o doble adoctrinamiento, que bueno, no es tanto que uno lo hable así como que alguien se pueda ofender porque se siente identificado a lo mejor con lo que estamos diciendo. Nosotros también estuvimos ahí en ese, bueno, la mayoría, quizás muy pocas o excepciones no hayan pasado por ahí, pero la gran mayoría pasamos por esa etapa donde crees, o sea, sí tiene la mayoría unas intenciones de acabar con la explotación, pero no tienes bien la noción de qué es exactamente a lo que te estás oponiendo y qué es lo que estás fomentando con los mensajes que estás dando. O sea, a lo mejor no va muy encaminado lo que uno está haciendo y diciendo con la intención que uno pretende en dado momento, y luego ya conforme nos fuimos informando y reflexionando, pues nos dirigimos hacia otro formato, hacia otro enfoque. Entonces, podríamos comenzar con eso. Me imagino que hacías activismo desde antes de tener el enfoque que tienes ahora. No sé si quieras, no quiero que sea como una entrevista, pero quisiera hacerte la palabra en ese sentido, de tú cómo fue tu experiencia y esa transición del activismo que hacías antes al activismo que haces ahora.
Bueno, en primer lugar, esto que hablabas antes de que todos pasamos por el segundo adoctrinamiento, y es lo lógico, porque es lo que abunda cuando vos googleás veganismo o cuando te acercás a alguna página que es animalista, o es el contenido que abunda. Entonces, ¿cómo no caer en eso? Y es lo fácil también porque sigue la misma lógica eh, especista, ¿no? ¿no? Me conviene desde un montón de aspectos. O me preocupa el animal como otro, pero lo sigo viendo inferior, entonces, no sé, te da muchas veces se habla de compasión o de amor, entonces hay muchísimos mensajes que no son veganismo, pero nada, en general la sociedad piensa que sí, y bueno, yo en algún momento también pensé que sí, y no es así. Pasa mucho por no buscar independientemente, buscar más fuentes, cuestionar todo esto que vemos, que leemos, y no sé, nos adjudicamos el título de vegano y ni siquiera sabemos qué es el veganismo. Bueno, al menos eso a mí me pasó. Eh, Soy una persona que suele buscar cosas por internet y querer profundizar teoría cuando hay algo que tengo ganas de saber más. Y ya estaba haciendo estos tipos de activismos que hoy en día no estoy tan de acuerdo. Eh, no en todas sus cosas, o sea, hay muchas cosas positivas que tiene los activismos que hay hoy en día. No estoy de acuerdo con absolutamente todas las formas que manejan y el mensaje final que se da, pero bueno, yo estaba haciendo esos tipos de activismo y ya, por ejemplo, ¿no? Sabía que el veganismo no se trataba de un estilo de vida, sino que era una postura ética, que no tenía que ver con si nos daban lástima a los animales, pero de todas formas no llegaba no sé, a absolutamente los fundamentos y poder explicarlo, transmitirlo, que es lo más importante. Eh, y errores que he cometido, bueno, he ido a vigilias, que hoy en día no le encuentro el sentido, o sea, podemos invertir nuestro tiempo realmente en educar a otras personas en el veganismo, más allá que se ve como un acto lindo de ir a acompañar a un individuo que tuvo la mala suerte de caer en esta sociedad que lo considera un objeto, pero si damos nuestro recurso, que es el tiempo, el estar físicamente, creo que es productivo y más eficiente y más lógico en otros espacios que nos escuchen otras personas que necesitan esta información, más que juntarnos entre nosotros. Y además, bueno, esto de las vigilias también es bastante monotemático, porque habla de animales que matan para consumo y tenés muchísimas otras explotaciones que no estás abarcando y bueno, suele ser ese mensaje confuso. También he hecho este activismo que muestra violencia explícita y, y nos ponemos a charlar como activistas con la gente que para verse a mirar esos videos. Hoy en día no estoy de acuerdo con mostrar ese material, es material sensible, es material que no respeta a las víctimas y que también hace ver el foco del problema en el trato. Nos damos cuenta también con las charlas que se van teniendo, van siempre enfocado a eso. Y, o sea, se podría llegar a hacer activismo con imágenes, no hay ningún tipo de problema, pero imágenes que sean coherentes con el respeto, que muestren a los animales con su personalidad, siendo libres, teniendo vínculos. Eh, Se puede usar material audiovisual, pero esto que sea coherente y que también va a despertar interés en las personas y que las charlas seguramente sean más enfocadas en los individuos y qué les despierta y si les parece que son personas y si merecen respeto y muchas otras cosas más, y no en cómo los asesinan o en matarlos o hablar de explotaciones puntuales. Y algún otro activismo que en algún momento dice, bueno, esto de virtual se hace todo el tiempo, es muy fácil agarrar alguna publicación y compartirla, más que nada en Instagram, esto de historias. Eh, He llegado a mezclar mensajes, esto de ambientalismo o salud. En un inicio lo remezclaba yo, ¿no? Pero por desinformación. Bueno, una etapa que ha pasado, por suerte. Y bueno, con todo esto de ir a las fuentes, informarme, saber por qué no ciertas cosas. Veganismo se trata del respeto a los demás individuos, a los demás animales, porque son personas y no tiene nada que ver con el impacto que causan el ambiente o en el impacto que causan la salud o cómo me siento yo
Se trata de eso. Así como nos tenemos que respetar entre las personas humanas, comprender que lo mismo debe ser con los demás animales. Entonces, es mucho más simple. Claro, ahí, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo de cómo reaccionaba la gente. Bueno, de parte uno de que también en algún momento, siendo no vegano, recibió esas campañas, o sea, uno vio esas campañas o algo relacionado a ellas cuando era no vegano, y luego ya cuando uno dejó de consumir animales, y ahí ya se pone de entredicho si uno es o no todavía vegano, también uno sabe cómo reacciona la demás gente que se percibe como todavía no vegana, y ya cuando uno pasa a otra etapa, pues uno recuerda que el efecto que causa tanto en la gente que se reconoce como no vegana como en los activistas animalistas. Entonces, en mi caso no me tocó ir a vigilias, lo que sí hice, y ya lo he comentado aquí varias veces, es, por ejemplo, ayudar en la repartición de folletos o dípticos de Vegan Knowledge, que se centraba en la alimentación, los visores de realidad virtual de igualdad animal. De hecho, hice una página web que era monotemática, y de hecho creo que todavía existe, es sobre salvar a los delfines, es una otra monotemática también. Pero no sé, en el caso que tú me cuentas de las vigilias, ¿tú qué reacción notabas en la gente que no era activista y que estabas, no sé si había gente no activista cerca en esos momentos? Porque a veces esa es la justificación que se da dentro de las vigilias, o sea, se dice, no, pues es que esto le impacta a la gente, y la gente se hace vegana, o sea, dicen ellos, se hace vegana porque ve a los animales sufriendo, y ve que les estamos dando agua, y eso genera empatía, etcétera. Y por otra parte están los activistas que propiamente están haciendo ese acto, pues que van ahí, que cantan y que lloran y que se abrazan y que van a acariciar a los demás animales, que ahí entre paréntesis, pues yo hablaría ahí que ni siquiera ellos tienen claro el concepto de qué es explotación, porque ir a acariciar a un sujeto que sin su consentimiento es explotación. O sea, si el sujeto no te está dando pie a que lo manipules, pues sería explotación. Y de hecho, en muchos sentidos, yo considero que el activismo bienestarista, o sea, enfocado en el sufrimiento y muerte, es explotación de los demás animales en algún sentido. Entonces, no sé, tú cómo viste, ya resumiendo la pregunta, eh, cómo percibías la reacción de un lado como de otro, o sea, de la gente que no era parte de ese activismo como de los activistas. Eh, por parte de los activistas, a ver, todos en ese momento creíamos ser veganos, eh, y la mayoría reacciona, se pone triste, se pone a llorar, a abrazarse entre sí. Eh, Cuando pasan los autos en la calle, muchos se burlan o gritan esto, viste, estas frases, ay, qué rico asado me voy a comer, esas cosas, nefasto todo, pero muy pocas personas pueden llegar a reflexionar por que un grupo de personas se acerca a un camión, y yo creo que de los activistas la esperanza que tienen es que haya algo que rompa una norma estipulada de cómo tienen que llegar, por ejemplo, ¿no? Las vacas al matadero, y por esas condiciones poder rescatar alguna. Por ejemplo, si están embarazados, supuestamente no pueden entrar las vacas, entonces ahí hay un tema legal y a veces pelean para rescatar a una vaca con su ternero, que, a ver, estadísticamente son muy pocos los casos, y nuevamente yo creo que nuestra energía podría multiplicarse y tener mayor impacto informando a gente de veganismo, y que esas otras personas se hagan veganas, ¿no? Este, no sé qué más profundizar sobre esto, porque no hacemos lo mismo una campaña en una zapatería, ni siquiera, ni en muchísimos otros lugares. Es ir a un lugar puntual a reclamar sobre una explotación, y sobre todo a mostrar las condiciones en que llegan esos animales. Entonces, si filmamos y después reposteamos estos videos en redes o en donde podamos para tener alcance, estamos mostrando más que nada trato y una explotación en puntual. No lo veo como un activismo vegano propiamente.
más allá de alguna frase linda que pueden llegar a escribir con sentido. Es mostrar simplemente una explotación. Claro, ahí sobre todo el cuestionamiento es si se puede hablar de una manera, o sea, con argumentos razonados o basados en la lógica en un entorno como ese. O sea, esos entornos, según mi punto de vista, lo que hacen es maximizar la cuestión emocional. O sea, ahí la cuestión racional tiene muy poco cabida. O sea, ahí es ir a llorar, ir a que la gente se impacte. Pues es similar, todos esos activismos están basados en eso. O sea, ahí lo puse el ejemplo de las vigilias porque me comentaste que habías participado, pero podría aplicar sin ningún problema a muchos otros activismos de ese tipo, con, por ejemplo, lo de las pantallas, con imágenes que sabemos que no son correctas. Eh, incluso aunque no se utilicen imágenes, el mero hecho de hablarle, aunque se hable de tú a tú con la gente sin usar imágenes, pero si el mensaje va encaminado por ese rumbo del sufrimiento y de que la carne y cuestiones por el estilo, si seguía, o sea, como comentabas hace un momento, o sea, no es tan mal el uso de las imágenes, el material audiovisual, pero también como ya lo he comentado varias veces, pienso que si vamos a utilizar algún tipo o a propiciar algún tipo de sentimiento, tendría que partir de la empatía. O sea, no de la compasión o ni siquiera de la simpatía, sino de la empatía. Eh, pero porque la empatía tiene una parte, no es completamente una parte irracional, o sea, la empatía tiene una parte racional y una parte emocional. Sin la parte racional no podríamos ponernos en los zapatos del otro, aunque ahí, como también ya he comentado, no es totalmente la ética, porque puede estar sesgada esa empatía, podemos sentir empatía solamente por aquellos que más se parecen a nosotros o cuestiones por el estilo, pero sí es como que algo que catapulta tu interés en el diálogo, en el informarte. Entonces, yo creo que debemos de evitar que la emoción sea el foco de la discusión o de los argumentos, sino que debe ser eh, más la lógica que la cuestión de las emociones, porque en las emociones pues caemos en muchos errores. De hecho, la cuestión por la que caímos en muchos errores en los inicios de nuestra vida como activista fue básicamente porque nos dejamos guiar más por las emociones, por las intenciones, por las buenas intenciones, y pues de buenas intenciones tampoco no podemos solventar una causa. No sé qué opinas tú al respecto de todo esto. Eh, Totalmente así como decís, lo que predomina son las buenas intenciones y falta mucha formación, sobre todo en lo que es todo el movimiento animalista. Eh, y para hacer activismo creo que el pilar fundamental es formarnos, tener esa, no sé, ese reconocimiento que así como estuvimos equivocados gran parte de nuestra vida explotando a los animales, simplemente por comprender que eso está mal, no sabemos absolutamente todo, ni el cómo comunicarnos, ni la teoría, o sea, seguramente hay muchísimas cosas que a mí también me faltan aprender todavía, pero ir cuestionando, ir mejorando todo eso que creemos o que creíamos hasta ese momento. Así que la formación creo que es lo más importante. Y bueno, todos estos errores nos llevaron a hacer el activismo que hacemos hoy en día, que es educacional, cada uno desde la forma que tiene, ya sea más que nada enfocado en lo virtual o presencial, pero bueno, conociendo los fundamentos y manejando sobre todo con respeto el mensaje, no subestimando a la persona no vegana, creo que eso sería como lo más importante. Y después, eh, bueno, por ejemplo, ¿no? En Veganismo en Parques lo que más hacemos al tener una charla con otra persona en un parque o donde sea es utilizar la mayéutica, usar preguntas para que la otra persona se cuestione y llegue a las conclusiones por ella misma y no que nosotros le volcamos toda la información. Eh, bueno, yo creo que es más efectivo porque la otra persona hace el razonamiento por sí sola y no es que nosotros le decimos cómo tiene que pensar o cómo tiene que accionar. Y bueno, en vez de decir,
una afirmación, lo hacemos en forma de pregunta y que la otra persona reflexione si ve correcto o no la explotación animal, si cree que hay algún eh, justificativo para seguir haciéndolo, al menos en su día a día. Y bueno, más que nada eso, charlar y no hacer tipo un ataque con la otra persona, sino que es una conversación. Sí, ahí la diferencia sobre, bueno, volviendo al punto de la charla, la diferencia que yo noto entre hablar con alguien que se sabe no vegano, o sea, que ni siquiera sabe, ha escuchado o ha escuchado de una manera muy superficial sobre el veganismo, pero pues todavía sigue usando animales y, o sea, el típico no vegano, con respecto a hablar con gente que está en el segundo adoctrinamiento, yo pienso que la diferencia es digamos, algo paradójica o irónica, de que la gente en primer adoctrinamiento está un poco más receptiva. O sea, al contrario a lo que mucha gente podría pensar, cuando hablas con alguien de primer adoctrinamiento, como todavía no tiene este refuerzo de su primera, o sea, el segundo adoctrinamiento es un refuerzo del primero. O sea, cuando alguien es no vegano, pues obviamente consume animales, etcétera, pero cuando llega al segundo adoctrinamiento, el hecho de que ya no está consumiendo animales le hace sentir como que ya, ya terminó su misión, o sea que bueno, pues ya no estoy consumiendo animales, eh, incluso estoy haciendo activismo, entonces ¿por qué tiene que venir otro que yo considero que está es lo que te dicen, de mi mismo bando o en mi mismo barco? ¿Por qué tiene que venir a decirme cómo debo hacer las cosas si yo ya estoy haciendo lo que se supone debo de estar haciendo, que es no consumir animales? Pero por esa misma situación, no digo que siempre sea una cuestión de orgullo o de alguna otra cosa, sino que es un sesgo, o sea, es un sesgo ideológico, y todo sesgo ideológico, pues como su nombre lo dice, nos nubla la razón, o sea, nos hace caer en disonancia. Es como si tuviéramos que caer dos veces en disonancia cognitiva, o sea, cuando dejamos el primer adoctrinamiento, tuvimos una disonancia cognitiva para dejar de practicar la explotación animal, digamos, de forma directa, o sea, nosotros mismos. Pero cuando estamos en el segundo adoctrinamiento, tenemos que caer otra vez en otra disonancia cognitiva para aceptar que no estamos en realidad haciendo lo que nosotros pensamos que queríamos lograr. Eh, Ahí yo creo que esa sería como que una tesis simple o rápida sobre por qué es más difícil hablarle a la gente que está promoviendo, sobre todo los neobienestaristas. Yo creo hasta hay como, yo vería hasta como tres niveles ahí, o sea, gente que consume animales, eh, y, pero no se involucra en ningún tipo de activismo ni le interesa, y gente que ya no consume animales, pero apoya sobre todo cuestiones bienestaristas clásicas, aunque de eso yo creo que ya hay un poquito menos. He visto que ha disminuido eso, pero todavía hay gente que apoya eso ya sin consumir animales porque piensa que la más gente no va a entender y que no están preparados, etcétera. Y hay otros que, aparte de obviamente ya no consumir animales, no solamente eso, sino se creen, piensan que son abolicionistas, o sea, porque están promoviendo cosas como contra el rodeo, contra la tauromaquia y cuestiones por el estilo, y piensan como que pues ya no hay nada que reflexionar, ya no hay nada que cuestionarse, sino lo que hay que cuestionar, y a veces ellos mismos te dicen, o sea, no me cuestiones a mí, cuestiona a los que todavía están usando animales, etcétera. Entonces, yo considero que hay varias razones por las que es más difícil hablar con la gente que está después del primer adoctrinamiento. ¿No? Me imagino que te ha sucedido algo parecido o no sé si tengas una opinión distinta. Suele pasar y sí, lo veo frecuente. Esto que las personas que ya dejaron de usar animales en su día a día eh, no les gusta ser cuestionadas y cuesta más esto de la reflexión y reconocer que hay mensajes que están dando porque quieren defender a los animales, pero el mensaje que emiten es contrario a los derechos animales, a promover el veganismo. Eh,
no sé mucho cómo actuar con esas personas más que cuestionarla un poco o ofrecerle más información, pero es verdad que cuesta más y que a veces no están tan receptivos como una persona que nunca escuchó hablar de veganismo o nunca se lo cuestionó. O sea, por ejemplo, me imagino que bueno, en este caso, no sé si en el caso de cada quien sea distinto, pues tiene que ser obviamente un mensaje diferente porque ellos ya no están utilizando animales. En el caso de ellos va más enfocado incluso, algunas cosas sí serían similares y otras diferentes. Las cuestiones diferentes serían en cómo ellos están haciendo su activismo. Esas serían las cuestiones diferentes. O sea, el mensaje y el material que están utilizando ellos sería la cuestión diferente en que se le debería de darle información, o incluso no sé si también aplicar lo que comenta la mayéutica con ellos. Pero en el caso de los de tanto primer adoctrinamiento como segundo adoctrinamiento, eh, o en adoctrinamiento, ya no sé si sea más de dos, este, serían pues, incluso cuestiones básicas, porque yo veo gente de segundo adoctrinamiento que tampoco tiene muy claro qué es explotación. O sea, me he topado con gente que pugna por incluso cosas neobienestaristas, se asumen como incluso abolicionistas, pero pues no ven mal, por ejemplo, lo que te comentaba hace rato, de que acariciar a un animal no humano cuando este no te ha dado un motivo para ello. O sea, yo no digo que esté mal acariciar a animales no humanos, o sea, tampoco no caería en esa exageración, sino que yo considero, poniendo ese ejemplo en específico para no irme así como que a varias cosas, que es cuando ellos sí te dan un indicio de que ellos quieren afecto, se acercan a ti, o alguna actitud que tú detectas que quieren el afecto, y siempre en que no se abuse de su inocencia, pues puede uno tener hablar una relación amistosa con ellos. Pero hay gente que, no sé, de la nada, por decir un perro está acostado y a lo mejor lo que quiere es dormir y se acercan y lo acarician y se ponen a jugar con él, pero ellos no saben que si realmente esa era si el perro está dando su consentimiento para ello, o a lo mejor en ese momento lo está dando en el sentido de que pues obviamente ellos quieren afecto, pero uno se está aprovechando de la inocencia de ellos, o sea, de que ellos a lo mejor en ese momento no lo necesitaban, y uno está más impulsado porque uno es el que necesita tener una relación, una actitud amistosa con ellos, porque también uno se está beneficiando. Y cuestiones también o sea, por el estilo. Incluso hay gente que no es que, como también yo lo he comentado en reiteradas ocasiones, no es que no se oponga a todos los usos, pero sí ponen jerarquías. O sea, alguien que no ve tan mal que alguien consuma, que tenga una gallina de mascota, por ejemplo, y que tome sus huevos, pues dice, no, pues mientras no la maten, pues está bien. O incluso gente que no critica tanto, o no que digan que está bien, pero no lo ven igual de inmoral. Entonces, todos estos puntos, lo que hacen es que crean como que una jerarquía entre comillas, moralidad entre las personas humanas que somos los agentes morales, como lo que se conoce, a los que estamos en la obligación de ser veganos. Se batalla mucho en ese sentido bueno, no es que se batalle, sino que es una labor que tenemos que hacer de concienciar incluso en fundamentos básicos, en conceptos básicos, tanto los de primero como de segundo adoctrinamiento, porque si están en el segundo adoctrinamiento, eh, lógicamente es que ahí hay conceptos básicos que no están manejando. O sea, si ellos tuvieran claro qué es explotación, qué son los derechos, realmente los derechos animales, por qué el derecho absoluto, o digamos, del que se debe partir es el de no ser propiedad, todo eso muchos de ellos si, o no lo conocen, o si lo conocen como pareciera como que no entendieran las implicaciones de eso. O sea, bueno, sí, yo he escuchado que no deben de ser propiedad, pero al mismo tiempo pues estoy dando un mensaje de que pues mientras los usos o las condiciones, etcétera,
Entonces, ahí no sé, ¿tú qué opinas sobre la falta de educación en estos conceptos básicos? O sea, no sé si coincides que parte de que o sea, ni siquiera conceptos muy elevados, o sea, no es de que necesites estudiar filosofía o que tengas que tener algo así muy elevado, sino que conceptos básicos, creo que parte de lo que estábamos comentando hace rato, no sé si a qué lo atribuyas esto tú, o sea, a qué factor, a, a la influencia de las ONGs no veganas o a qué lo atribuyes tú que haya toda esta desinformación? Para mí, en primer lugar, que esas personas están mirando simplemente el sufrimiento que causan y no el ver a los demás animales como recursos, en primer lugar. Como que no les importa eso, sino el sufrimiento que causan ese individuo. Como si el único interés que tienen los demás animales es el no sufrir, cuando primero necesitan ser autónomos, ser dueños de su propia vida, ¿no? Eh, y están más centrados que nada en eso y por eso hacen esto de gradualismo, de qué explotación es peor que otra, o muchas veces se emiten mensajes como X explotación es terrible, eh, cuando el mensaje no es claro y está enfocado solamente en una cosa. Se habla mucho, por ejemplo, esto de matar animales como algo terrible, y es una explotación más dentro del montón, porque si no ahí estás dejando un montón de otras explotaciones que sí serían válidas. Eh, bueno, sí, suele predominar esto. Para mí un gran factor son todas estas organizaciones animalistas que emiten mensaje y que les rinde hacer eso, les tiene más seguidores, tienen más donaciones, tienen más fama, emitiendo estos mensajes y haciendo peticiones, ¿no? Para que mejore la explotación industrial. Y también porque lo que abunda cuando vos querés investigar sobre veganismo son todos estos factores y no los fundamentos básicos. Por ejemplo, cuando uno habla, bueno, sobre todo con gente de primer adoctrinamiento, es a la que uno más se dirige cuando uno va en activismo en calle. Eh, yo lo que he notado es que también hay mucho desconocimiento de la dialéctica en sí misma y de la ética. Es decir, lo que ustedes están haciendo me parece muy bien, o sea, de que parten de que el otro se conteste a sí mismo, digamos como lo que hacía Sócrates con los sofistas o algo así por el estilo, eh, porque la gente cuando se siente cuestionada en el sentido de que se da cuenta que está haciendo algo mal, puede, puede caer en una situación en que se bloquea, o sea, que no, ya no quiera más el diálogo, o que piensen que estás juzgando a su persona, o sea, o incluso te puede, o sea, cualquier, digamos, error que tú cometas en el diálogo con la persona, la otra persona suele o puede llegar a pensar que te estás metiendo con tu persona, que incluso que estás siendo agresivo, o sea, el hecho de cuestionar sus actitudes, hay un desconocimiento general, incluso desde los medios de comunicación y en las escuelas, hay una falta de cultura en la cuestión de qué es un diálogo y de qué es el respeto. O sea, porque la gente suele pensar que si cuestiona las cosas que están haciendo o pensando, creen que les estás faltando al respeto o que está siendo agresivo incluso. Eh, entonces, ahí ustedes, por ejemplo, en veganismo en parques, ¿cómo manejan esta situación? O sea, si alguien, o para evitar que suceda, o si alguien les dice, no, pues me estoy sintiendo que eres agresivo, o siento que me estás cuestionando a mí como persona, ¿cómo ustedes manejan esas situaciones? Está bueno ser claros con la otra persona y explicarle que nosotros estuvimos en esa misma situación, que no es en contra de esa persona, que sabemos que sus intenciones son las mejores, que no es nada de juzgarla, sino que es repensar las acciones que teníamos y por todo el condicionamiento social que tuvimos para comportarnos de cierta forma. Eh, lo que queremos cuestionar es una idea que predomina en la sociedad y no lo que piensa esa persona en particular y señalarla con el dedo, porque la explotación animal es lo que predomina. Hoy es la norma, o sea, lo que queremos hacer es cambiarlo. Eh, no estamos en contra de esa persona y no nos olvidamos de dónde vinimos nosotros. Hacerle entender esto que no es en contra de ella y que nosotros también estuvimos en esa situación.
Claro, Ahí, a mí, sí, sí, no, ahí es ibas- como que la conversación pasa a un, estamos en la misma, no es para atacar, es simplemente para repensar y sobre todo esto de la responsabilidad y qué va a hacer esa persona después de la charla, quedan en sus manos, no podemos obligar a nadie a hacer o dejar de hacer cosas. Entonces es simplemente más información y sobre todo una mirada que no es la que predomina y no es la que se va a encontrar todos los días, o al menos en esta sociedad, por ahora como estamos evolucionados. Este, es simplemente una charla. sí, ahí lo que, por ejemplo, en mi caso, lo que suelo comentarles también es que, aparte de lo que dices, de que no se trata de juzgarlos a ellos, que nosotros también pasamos por esa situación y entendemos que la sociedad o la cultura nos bombardea con esos mensajes, o sea, que no es una cuestión de maldad o que lo estamos haciendo porque, sí, por una situación intencional de hacer daño, sino porque creemos que no estamos haciendo nada malo. Y en base a eso también les comento, o sea, que de hecho yo pienso, y no lo comento siempre, pero a veces lo comento que yo doy por hecho que la mayoría de la gente tiene noción de justicia. Lo único que hace falta es que extienda esa noción de justicia y no lo ha hecho hacia los demás animales porque todavía no los considera personas, o sea, los considera como una especie de categoría intermedia entre persona y cosa, o sea, no los ven como cosas literalmente, saben que no es un árbol, una piedra, pero tampoco los ven al mismo nivel que los humanos, independiente de qué tipo de humanos estamos hablando, de qué capacidades cognitivas estamos hablando. De hecho, también dentro del ámbito académico, si uno lee, por ejemplo, cuestiones relacionadas a la biología y a la filosofía sobre todo, se habla del humano como si todos fuéramos agentes morales y virtuosos y fuéramos genios de matemáticas y buenos para, para hacer poesía y todo, o sea, como esa típica película o la novela de Asimov, de Yo Robot, o sea, de que o sea, uno no puede hacer, no es que uno por ser humano tenga todas las capacidades del mundo. Entonces, creo que ahí la cuestión es, sí genera una empatía con el interlocutor, pero tampoco una complicidad de que, bueno, todo lo que, o sea, no importa que lo que estás haciendo, tampoco a ese grado. Eh, eh, yo ahí no he hablado, digamos, en ese aspecto con gente de segundo adoctrinamiento, pero sí noto eso que te comento, una falta de cultura de lo que es el diálogo. O sea, por eso está bueno que comiencen por ahí, o sea, como pavimentando el terreno, es lo que entiendo que están diciendo, o sea, que para que no haya una situación de fricción ahí, aunque siempre, o sea, no siempre, pero nunca falta la persona que de todas maneras, por algún pequeño comentario pueda surgir eso, pero serían las menos, o sea, serían las menos situaciones. Eh, ¿Ustedes piensan que, bueno, tú piensas que hace falta el debate o qué tipo de debate interno, bueno, de qué hace falta, pero qué tipo de debate interno debería de haber entre animalistas, entre activistas? Por ejemplo, yo hace unos meses estuve con una colaborante, bueno, no colaborando, estuve en un par de videos con otra chica animalista y me tocó, creo que es público porque yo lo puse en mi blog, que tuvimos ahí diferencias, por ejemplo, en esta cuestión de que si el capitalismo es el culpable de la explotación animal y estas cuestiones por el estilo, en las participaciones que yo tuve en video con ella, no se prestó mucho al debate, o sea, porque ella de hecho me comentaba que no quería tanto debate, sino que hablar de las cosas que nos unen y cuestiones por el estilo. Sí, estoy de acuerdo, pero pienso que también debe de haber espacio para el debate. Entonces ellos, bueno, ellos, digo porque es un colectivo, tienen un blog y publicaron sobre ese mismo tema, reforzando eso, o sea, reforzando de que sí, que el capitalismo es el origen o por lo menos una de las causas de la explotación animal. Yo le comenté en el blog, o sea, su propio blog, le envié un comentario
y hasta donde yo me di cuenta pasaron horas y no recuerdo si al siguiente día lo chequé, no me autorizaron el comentario. Y lo que yo hice fue, por iniciativa mía, hacer un ensayo de respuesta. O sea, yo en mi blog de Evolución o Regulación puse un ensayo de respuesta y ahí le puse anarquista vegano defendiendo al capitalismo. Entonces, yo, para ser transparente con ella, para que no hubiera terceros de que se lo contaran y que yo ando haciendo cosas a sus espaldas, yo le mandé un mensaje a ella diciéndole, mira, escribí esto para que sepas que yo hice esta réplica. Si tú quieres, podemos hacer otro video donde te dé el derecho de réplica, o sea, para que veamos este tema. Y pues resultó que esta chica se molestó, me dijo que había hecho algo violento, o sea, que había hecho mal. Entonces yo creo que hay una creencia, pues creo que generalizada de que debatir está mal. Y esto va de la mano todavía con esto del tema de la charla. O sea, eh, quizás no sé si tanto con los de primer adoctrinamiento un debate podría ser como lo manejan ustedes, algo más de mayéutica. Y con los de segundo adoctrinamiento yo sí soy un poquito más duro, o sea, sí soy de que debería ser un debate, porque ellos ya por lo menos tienen algunas nociones y se sienten más comprometidos, al menos es lo que uno supondría con la causa. No sé qué opinas sobre este tema. Em, Particularmente estando en el segundo adoctrinamiento, cuando te dicen que algo está mal de lo que venís haciendo, choquea y te hace replantearte las cosas. A veces está bueno que sea así, así uno empieza a analizar y querer fundamentar si lo que está haciendo está bien, querer buscar argumentos y cuando ves que no los tenés, y bueno, hay que aceptar lo que nos dicen, ¿no? Y además tomar, aprender, bueno, igual tiene que ver también sobre todo la postura de cada persona y la escucha que tenga, porque si está muy casada con una teoría que leyó en algún libro y porque le dio sentido que, bueno, me estás contando el caso de relacionar capitalismo con explotación animal, quizás está tan con esta teoría que no se permite una mirada externa. Es complicada la situación, no sé, o sea, está bueno esto de cuestionar y irrumpir, a ver si hay forma de desarmar esa idea que ya se tenía, pero es necesario dar debate y que exista el cuestionamiento. Por ejemplo, no sé si ustedes han debatido o tienen algún proyecto de debatir con otros animalistas o solamente se van a dedicar a gente de primer adoctrinamiento en el caso de veganismo partes. Hay intenciones de este año empezar a publicar más contenido, señalando cosas que no, quizás contenido de historias o algún que otro posteo, y darle más movimiento a los talleres, así juntarnos entre activistas a debatir cuestiones para que intercambiemos, ¿no? Y para corregir mensajes dentro del movimiento o repensar otras cosas que nunca pensamos. Ahora, dentro de esto mismo de hablar con no veganos, vamos a decirle así en general, independientemente de que sean de segundo o primer adoctrinamiento, ¿cómo ves? Bueno, te digo, no quiero que sea una entrevista, mejor te voy a decir mi opinión primero. Eh, la cuestión de la transición, y creo que ya lo habíamos tocado en otro video, pero abarcó un poquito más ya como tema, pero creo que va de la mano. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien de primer adoctrinamiento, suele suceder que pues no te va a decir, o por lo menos no es común que te vaya que te diga que ya se va a hacer vegano en ese momento o cuestiones por el estilo, pero sí suele haber comentarios de que, bueno, voy a comenzar por dejar la carne o no puedo dejar de consumir quesos porque me gusta mucho y cosas por el estilo. Este, entonces ahí yo lo que creo es que no está bien usar la cuestión de la necesidad. O sea, como argumento, o sea, ahí quiero poner ahí también como paréntesis. No es que no debamos de dar información práctica de cómo llevar a cabo el veganismo en la cuestión de la alimentación, cosmética, etcétera, sino que no lo veo como un argumento. O sea,
Creo que debemos de agotar la discusión en la cuestión moral, en la cuestión ética. Eh, y las preguntas prácticas creo que surgen como consecuencia del interés en la cuestión ética. O sea, no creo que debe ser al revés. O sea, si uno le llega diciendo a alguien, fíjate que usar animales no es necesario porque tienes un montón de alternativas. Pues ya muy poco vamos a dejar para la ética. O sea, pues la persona puede decir, sí, pues no voy a usar animales mientras tenga alternativas. O sea, si en la más mínima situación en que yo considere que necesito usar animales, pues no voy a hacer ninguna reflexión o va a ser muy mínima y mi deseo de usar animales va a ser más fuerte que... O sea, es que la ética es el impulso, o sea, la ética digamos, es lo que nos da compromiso, o sea, lo que nos genera un compromiso. Es lo que yo me di cuenta cuando comencé a ser vegano, cuando comprendí eh, que es la misma magnitud y desde el punto de vista inmoral todos los usos. En ese momento yo me sentí comprometido. O sea, no me sentí comprometido con el sufrimiento, o sea, no porque vea una vaca degollada y todo eso, ahí te sientes comprometido, pero con acabar con el sufrimiento, no te sientes comprometido con el veganismo en sí mismo. Entonces, por esa línea quiero ir, o sea, ¿tú cómo ves o cómo manejas en este momento, pues tú, que es con quien estoy hablando, esta situación de la cuestión práctica, de la necesidad, de que se dice, bueno, es injusto e innecesario? Pues yo lo pondría en ese orden, o sea, primero es injusto y luego es innecesario. Uh-huh. De posible no nombraría la necesidad. Sabemos que hoy en día es completamente viable ser vegano y desarrollarse en sociedad, vivir, hacer cosas. Es inmoral, y es inmoral como sería explotar personas humanas, y no andamos diciendo, explotar humanos es inmoral e innecesario. Eh, entonces, de ser posible, no lo nombraría si la otra persona lo lleva a discusión porque es una excusa, porque es algo que se le presenta y que realmente le preocupa. Le diría que es viable, que está avalado, o sea, por el tema de nutrición está todo bien, con el tema de vestimenta y todas las demás cosas también hay cosas para usar, que no es una problemática. Y para mí la transición es un proceso mental, no tiene que ver con las prácticas que dejamos de hacer. Y es más, todo lo que cambiamos, nuestra forma de actuar y consumos, es consecuencia de nuestra postura ética, es consecuencia de lo que yo pienso. No es que con las acciones que tengo yo me voy a hacer vegana, sino porque pienso eh, que los demás animales son personas y que merecen respeto, es que soy vegana y ahí van a cambiar todos mis consumos. Eh, y una persona que recién está comprendiendo, le haría hincapié en dar formación de lo que es teoría, que comprenda bien los por qué, o charlando, no hace falta que se mire 80 videos, y después que la práctica lo va a hacer naturalmente, va a fluir, si le interesa lo va a buscar, no es para nada complicado y hay mucha información circulando, hay muchas opciones para lo que sea, vestir, comer, no es un problema la práctica. Con respecto a la gente a la que nos dirigimos, he conversado con algunos compañeros y he leído también en las redes eh, que hay como que una priorización o clasificación de hacia quién se debe dirigir uno, sobre todo cuando uno está en activismo en calle. Hay gente que piensa que hay que dirigirse primero a los que son más jóvenes o en base a ciertos criterios, pero yo pienso que no. Eh, o sea, contrario a lo que muchos piensan que no sé, que las personas más jóvenes son más receptivas, que las personas de cierto estatus social son más receptivos, que si, no sé, que si tienen cierta apariencia, no sé, me imagino que menos, de una personalidad menos, que se vean menos agresivos y cosas por el estilo. Yo creo que eso es caer en prejuicios. A mí me ha tocado que incluso en ocasiones he tenido conversaciones más
más productivas con gente, no sé, mayor de 50 años y de un estrato social medio bajo, digamos clase obrera, que incluso con algunos jóvenes. No digo que tampoco es al revés, o sea, no es que con los jóvenes no haya receptividad, sino que precisamente lo que digo es que no es un criterio, o sea, no, o sea, tanto puedes tener una conversación fructífera o bilateral con alguien de joven, con alguien de edad, digamos, mediana, por decirlo de alguna manera, o mayor, con alguien que tiene un estatus social más alto, o sea, dentro de la sociedad que vivimos. Entonces, yo creo que no es un criterio, o sea, no debemos de guiarnos por ese tipo de criterio. Yo pienso que debemos de acercarnos a todos y ya depende del contexto o de la situación misma, o sea, la misma ya de la persona, pues uno se da cuenta, o sea, te va a decir si me interesa o no me interesa, tú ya uno lo nota si está siendo receptivo o nada más te está, como se dice acá en México, dando el avión o te está dando por tu lado, etcétera, o sea, depende mucho de la lógica, o sea, del sentido, como se le llama coloquialmente, sentido común. No sé, ¿cómo ves tú este aspecto? Si nos acercamos a algún grupo por estas características que decís, sí es un sesgo y es basarnos en un prejuicio. Eh, a cuantas más personas lleguemos mejor y no tendríamos por qué hacer diferenciación de a quién nos acercamos. Quizás en un momento es más cómodo acercarte a un grupo que sea gente más joven que vos por un tema de cómo te sentís vos hablando con esa otra persona, pero en realidad cualquiera puede recibir un mensaje y ser receptiva y se puede dar una buena charla. No habría motivos por qué hacer estas elecciones. Claro, de hecho la semana pasada me tocó también, gente piensa, cae en este sesgo de que, por ejemplo, los hombres son menos sensibles que las mujeres o cuestiones por el estilo. Y de hecho me tocó una situación al revés, o sea, llegué yo, estaba, me imagino que eran parejos, no sé qué serían, y llegué a hacer mi conversación y resultó que el chico, él me dice, no, pues sí, yo siempre he intuido que los demás animales son personas, etcétera. Y la chica que estaba a un lado, que yo también intenté dirigirme con ella, estaba jugando con el celular y lo estaba interrumpiendo mientras yo estaba hablando, o sea, no mostraba interés. Y también me ha tocado, o sea, que llego con chicas e inmediatamente muestran interés en el tema, o sea, se nota una sensibilidad. Entonces yo pienso que más que por edades o por otras, o sexo o algunas otras cuestiones, va más, tiene más que ver con la personalidad y con los valores que ella traiga la persona. O sea, si la persona ya tiene nociones de justicia, de honestidad, de que ellos ya buscan, digamos, traen como un background algo detrás que facilitará que sean receptivos al mensaje, eso es lo que hará la diferencia. O sea, alguien que a lo mejor en su vida cotidiana es violento, aunque tampoco lo descarto, o sea, puede ser que alguien en algún momento recapacite, pero sería menos probable que con alguien que tenga o que no tenga los valores o que no siga ciertos valores éticos a alguien que ya, no necesariamente su familia, pero sí que ya ha adquirido algunos valores y que esto le facilite comprender el mensaje vegano. Sí, totalmente. Entonces, aquí no sé si quieres apuntar alguna otra cosa sobre cómo sería nuestra comunicación. Por ejemplo, también, y de hecho va a ser otra conversación que vamos a tener aquí en el proyecto. Me imagino que conoces a Laura Gorbat. Sí. Ese sería otro aspecto. Ustedes, bueno, en tu caso, siempre digo ustedes porque te veo como alguien de veganismo en parques. En tu caso, que me imagino que yo, como sabes, yo no uso mucho Instagram, aunque me doy mis vueltas por ahí para monitorear qué pasa en el mundillo animalista y vegano sobre todo. Eh, pero no me he fijado bien qué tipo de imágenes, más allá de que no sean violentas, ¿en qué te basas para hacer tu activismo? O sea, eh,
cómo buscas mensajes de gente, no sé, por ejemplo, de Lely Cross o de Francione, o utilizas prefieres utilizar ciertos colores o mostrar ciertas maneras a los demás animales? O sea, ¿en qué te basas tú para hacer tu activismo y llegar de esa manera? De eso que, de hecho, creo, aquí también haciendo un comentario dentro de esto, creo que hacer, sobre todo en esta cuestión que estoy diciendo de Internet y redes sociales, eh, no solamente hacemos reflexionar a los de primer adoctrinamiento, sino a los de segundo. O sea, con una publicación o publicaciones correctas, y por correctas me refiero a que vayan a un mensaje encaminado realmente a la abolición, eh, los de segundo adoctrinamiento, al darse cuenta de lo que los hace reflexionar y sentir también, porque eso también es algo que también ya he mencionado, que no es una dicotomía ahí, o sea, es una falsa dicotomía decir, o bueno, o emociones o racionalidad, yo creo que son las dos. Entonces, sobre este tema, ¿cómo lo ves? Bien, hablando de lo que compartimos en Instagram y en redes, ¿no? Lo que es teoría o frases, sí está basado en varias cosas en Francione. Podemos ser críticos de algunas cosas de Francione, bueno, compartimos los que no estamos de acuerdo, con el micros también. Sacamos también mucha info de lo que vos compartís en tu blog y también aportando. Las imágenes son animales o libres en la naturaleza o si no animales que fueron rescatados y están en santuarios. Eh, la temática de colores, hay una compañera de grupo que tiene mejor ojo para eso, entonces como que nos guía y nos vamos armando así al día a día y armando frases o posteos de cosas que queremos comunicar. Pero esos son como las fuentes de información y la selección de imágenes que hacemos. Y los comentarios de la gente, porque bueno, eso sí, no los puedo ver todos, a mí me salen nada más 2 o 3 comentarios cuando no puedo loguear. ¿Cómo han visto la recepción de la gente? O sea, que no tanto en los likes o que las compartidas, sino qué es lo que les comenta la gente. Hay gente que está de acuerdo, muchas veces tipo hace algún comentario de apoyo y todavía hay personas que hacen referencia a cosas que se van a comer o así desestimando el posteo, son los menos. Eh, a veces el propio comentario ya deja en evidencia la falta de criterio para poder leer un post, porque hay fundamentos, no es que es algo que se nos ocurre postear, pero podemos responder con clase y dejando en evidencia que no tenía que ver con lo que está diciendo la otra persona, que se burla en un comentario. Ok. O sea, pero esas personas que se burlan, ¿has detectado que sean no veganos tal cual? O sea, primero adoctrinamiento o segundo adoctrinamiento. Primero, Ah, bueno, eh, no sé si quieras aportar algo más a esta conversación. estaría bueno si hay alguien detrás de la pantalla que nunca hizo activismo o que le suena un poco raro la forma que está haciendo activismo, eh, que se dé un paso por veganismo en parques, a ver si les cierra la idea, invitarlos y que sea más que nada independiente, no hace falta activar bajo ningún nombre de organización. Lo importante es que la persona tenga la información, tenga capacidad y herramientas para charlar con los demás y eso, poner ganas y tiempo, más que nada, para efectivamente llegar a la liberación animal si es que estamos presentes para verla, pero para aportar y difundir veganismo. Yo también quisiera decir que así como somos críticos con los de primer adoctrinamiento y segundo adoctrinamiento, también debemos de ser críticos entre nosotros, o sea, entre los que ya consideramos que estamos siguiendo realmente un activismo abolicionista. Eh, a mí en ese sentido, o sea, al contrario, lo que mejor se pueda pensar, a mí me gusta mucho que me corrijan. No sé si alguien de los que esté viendo el video, o no sé si tú sigues el blog regularmente o por medio del boletín, de vez en cuando modifico ensayos, o sea, porque ya sea que yo mismo me doy cuenta que hay algo que es mejorable o corregible,
o que alguien me hace un comentario, o sea, yo le, no sé, por ejemplo, algún compañero se lo paso y me dice, oye, pero esto, no estoy de acuerdo, y luego ya lo vemos, y a veces sí caigo en mi disonancia cognitiva, no creas, o sea, a veces también defiendo el punto hasta que ya me doy cuenta, creo que sí tiene razón. O investigo y me doy cuenta que o que debo de agregar algo más o que no era así. Yo creo que entre todos nosotros también debemos de hacer eso, o sea, no debemos de caer en lo mismo que criticamos, o sea, nosotros criticamos a los de segundo adoctrinamiento y primer adoctrinamiento de que no son autocríticos, de que no aceptan críticas, pero nosotros también debemos de ser tanto críticos con los compañeros como con nosotros y no debemos de tomarnos lo personal, o sea, no de que, bueno, este siempre me está criticando o este no me da, no me apoya porque no está con lo que yo digo o hago. Yo creo que eso también debe ser visto como una cuestión sana entre nosotros. O sea, desde aquí yo invito, o sea, que si alguien lee mi blog y ya sea por comentarios en el mismo blog o por correo o donde sea, si me lo hace llegar y con fundamento, yo no tengo ningún problema incluso en cambiar todo un ensayo o en quitar un ensayo. De hecho, una vez quité un ensayo, sea, quité un ensayo porque lo vi que estaba todo mal. O sea, eso fue hace como, ¿qué será? Unos 8 meses o un año, tenía un ensayo que hoy en día me di cuenta que estaba mal y lo quité. O sea, mucha gente piensa que porque no cambias algo, pues, bueno, que vayan a pensar de mí, van a pensar que no tengo las ideas firmes. Pues sí, o sea, uno debe de mantenerse firme en una idea, pero mientras uno vea que esa idea está sostenida en argumentos sólidos y en evidencia. O sea, estas dos cuestiones, para llegar a la verdad o algo que nosotros consideremos o podamos sostener como una verdad, tiene que ser con la lógica y con evidencia, o sea, con algo comprobable. O sea, no es nada más porque, bueno, así como amanecí un día, me vino una epifanía y escribí esto y ya al día siguiente se me ocurrió otra cosa, sino que debe de ir sostenido en algo. Entonces, esto es lo que yo le comentaría a quien lo esté viendo, que estén abiertos a la crítica. Sí debe de haber compañerismo, no digo que no, o sea, eh, y de hecho creo que es parte del compañerismo, porque hasta incluso creo que le haces un mal a alguien, no, si te das cuenta de que está mal y no se lo dices, le estás haciendo un mal, o sea, le estás haciendo que quede en el error. Y esto iba de la mano de lo que te comentaba, de lo que comentaba en este video, de la de seguir creciendo. De hecho, era lo que comentaba en el video pasado con Nacho. O sea, y aquí también quiero hacer un paréntesis o aclaración, creo que no me expliqué muy bien. Obviamente uno comienza siendo vegano cuando lo que te comentaba, de que ya uno se da cuenta de que todas las explotaciones son igual de inmorales y se opone y actúa en consecuencia. Pero yo me quería referir a que eso nunca termina en el sentido de que uno debe de estar siempre reflexionando en sus acciones y en sus dichos. A veces uno, aunque ya tenga una muy buena cantidad de información y reflexión, puede caer uno sin darse cuenta en decir, sobre todo en decir algo que no es correcto. O sea, siempre el sesgo especista o, no, o más bien dicho de no veganismo, de repente entra. O sea, de repente, inconscientemente o por no reflexionar sobre todo, a uno se le puede escapar algo que no debía, como es en mi caso que lo que estoy diciendo. O sea, que de repente uno puede decir algo que no vaya, de hecho, el mismo error que cometen los de segundo adoctrinamiento, algo que no vaya de acuerdo a lo que uno realmente busca. Eh, no sé si es tu último comentario al respecto de este tema, del tema de hablar con gente no vegana, tanto la que se percibe como no vegana como la que se cree no vegana. Eh, con todo esto último que está señalando, es súper necesario que nos corrijamos entre sí, que si ven un error que cometo yo, que por favor me lo digan, porque me ayudan a mí a crecer y a mejorar el mensaje que voy a emitir y aclarar sobre todo las ideas que tengo y los fundamentos de por qué hago lo que hago. Y un error que no se corrige es un error que se replica y no queremos hacer eso cuando queremos defender a los demás animales.
Así que sí, sobre todo esto, comunicación entre personas que queremos comunicar veganismo y que es sumamente necesario que corrijamos todos los errores que hay en el movimiento. Así que sí, por compañerismo y por el foco y el objetivo que tenemos como activistas, hagámoslo, comuniquémonos y prestemos debate y estemos abiertos también a las críticas. Bueno, entonces hasta aquí llegamos al capítulo de dialéctica evolucionista. Te agradezco mucho el tiempo de la charla. Pues esperamos que seguir en contacto y que no sea la última vez que estamos en alguna colaboración. Bueno, gracias a vos también. Ok, hasta luego. Nos vemos.